Hola, hola. Bueno, hasta el momento hemos trabajado, ¿cierto?, con una sola consulta que corresponde a la tabla de muros. Pero ¿qué pasa si yo quisiera exportar otra tabla y realizar una segunda consulta? Bien, es decir, agregarla aquí y tener dos consultas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Los trabajamos de forma independiente cada una? ¿O podemos crear una relación o bien crear solamente una tabla en función a estas dos? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, vamos a ello. Lo primero es, si recordamos, es importante, el proceso ETL. Yo tengo una base de datos, en este caso la tengo aquí, en mi Revit. El primer paso entonces es extraer, transformar, el segundo y cargar. Entonces vamos acá. Supongamos que yo quiero trabajar ahora con pilares. Selecciono pilares, me voy acá a archivo, me voy a exportar, bajo, me voy a informes, tablas de planificación. Aquí escojo el nombre, voy a poner -01, CSV acá y pongo guardar. No quiero el título, quiero encabezado, no quiero encabezado de columnas agrupadas y tampoco quiero los pies de página y esas cosas. En delimitador siempre es coma y el cualificador de texto es comilla. Pongo aceptar. Ahí lo más probable es que se haya guardado y claro, lo tenemos acá. Lo vamos a hacer el proceso de abrir esto, lo vamos a hacer de la segunda forma. Nos vamos aquí, vamos a ir a archivo, abrir un libro en blanco y nos vamos a traer eso a través de la pestaña de datos. Aquí en datos pongo CSV y selecciono aquí mi tabla CSV de pilares. Exporto. Y fíjate que esto es exactamente lo mismo que nos apareció cuando nosotros hicimos una carga de documento acá, de información acá, un previsualizador. Entonces a esto me refiero que Power BI tiene este mismo previsualizador. O sea, Excel tiene el mismo previsualizador que Power BI. En este caso, porque también utiliza Power Query. Entonces, observo, veo que este es el formato que yo quiero traer, convertir la tabla de este desorden desorden de los formatos CSV a esto, que es mucho más ordenado y estructurado. Verificamos, ¿cierto? Tener seleccionado un delimitador por comas, que es la forma en que lo exportamos de Revit. Y en vez de cargar, me voy a transformar datos. ¿Por qué? Para mostrarle que aquí en Excel también tenemos Power Query y que funciona exactamente de la misma manera como funcionan en Power BI. Exactamente lo mismo. Tenemos las consultas, aquí tenemos los pasos aplicados, tenemos exactamente las mismas columnas. Vamos a poner aquí vista de distribución y calidad. Y fíjate que es exactamente lo mismo. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí es verificar que todo siga un mismo formato. Bien, verifico, veo, reviso mis datos, reviso que todo tenga el mismo formato, ¿cierto? Y que todo esté de acuerdo a lo que yo necesito. Ok, reviso acá que nada tenga error y que no tenga espacios vacíos. Y si hay espacios vacíos, verifico por qué hay espacios vacíos. Bien. Lo segundo entonces tiene que ver con cómo me asignó eh, Power Query la información, cómo me la categorizó. Categorizó. Ustedes me entienden. Si es un dato de tipo texto, sí, lo quiero como texto. El nivel es un dato de tipo texto, ok. La longitud es un dato de tipo decimal, perfecto. Siglo es texto. El avance es texto. Volumen
es decimal, área de moldeje es decimal. Perfecto. ¿Es lo que necesito? Sí. Entonces me voy a inicio y pongo cerrar y cargar. Y aquí me va a aparecer la tabla. Entonces me ahorro de hacer el proceso para hacer la tabla. Aunque no es difícil, pero me aseguro también por medio de Power Query de que mis datos por lo menos tengan la calidad que necesito. Bien, aquí lo tengo. Está todo ok. Me voy a archivo, guardar como, examinar. Me voy a mi ruta que serían videos, diplomado, integrado. Y aquí le pongo el nombre. Voy a poner 02 pilares en bajo 01. Y lo guardo como un libro de Excel y pongo guarda. ¿Bien? Voy a cerrarlo. Entonces, esta también la voy a cerrar. Voy a poner no guardar. Bien. Y me voy a mi dashboard, que sería aquí. Bien. Cuando yo quiero agregar nuevas consultas y ya tengo consultas realizadas, entonces yo lo puedo hacer mediante inicio, obtener datos. Fíjate. Si yo sé que es de Excel, lo hago desde acá. Si es que no, pongo obtener datos. Puedo escogerlo acá, tengo varias opciones, o puedo hacer aquí en más y también puedo seleccionar acá. Va a depender de dónde proviene la información. Podría provenir, por ejemplo, de un PDF. Bien, selecciono libro de Excel, le doy dos clics, selecciono lo que quiero traer, pilares, y aquí en pilares me va a aparecer la información que contiene. Fíjate que yo tenía una tabla, ya, aquí está con su icono marcadito en azul, significa que es una tabla, que es formato recomendado cuando trabajo con datos. La otra opción es esa misma tabla, ya, pero sin el formato de tabla. Y la última opción es una hoja 1 que está en blanco. Entonces selecciono la primera, deselecciono la última, me quedo solo con la primera y tengo dos opciones, cargar o transformar. Recomendación, siempre transformar datos para hacer una segunda revisión. Se me va a abrir el Power Query y aquí nuevamente, si te fijas, aquí anexamos una segunda consulta y aquí está el nombre. Esta es la consulta. Bien, podemos cambiar el nombre acá y podemos ver los pasos aplicados. El origen, recuerda, es que de dónde proviene esta tabla, navegación en la postura de esta tabla acá, y el tipo cambiado es la asignación automática de cada uno de los datos para decir si es de texto o si es decimal. Bien, me voy a vista, selecciono distribución de columnas, calidad de columnas y veo qué tan buenos o malos están mis datos. Me tengo que preocupar cuando tengo errores. Los errores se producen cuando, eh, por ejemplo, tengo un número y justo aquí me aparece una letra. ¿Ya? Ahí me va a poder producir un error. Cuando se me produce un error, entonces tengo que trabajar ese dato. También se me pueden producir vacíos, los que no son indispensables cambiarlos, pero sí podríamos hacerlo. Bien, una vez que yo reviso visualmente que todo esté correcto en relación al tipo de datos que se me asignó y todo esté correcto hacia abajo, bien. Y si es que en caso quiero agregar, transformar los datos, quiero, no sé, transformar los datos para que esto me aparezca en filas y no en columnas, o quiero agregar una columna nueva porque quiero hacer una operación, entre otras cosas más, entonces también lo puedo hacer aquí en Power Query. Entonces, ok, mi data está bien, me voy aquí, inicio, cerrar y aplicar, y se va a cargar la nueva consulta. Fíjate, aquí la tenemos. Bien, y aquí podemos empezar a trabajar. Y aquí tenemos dos opciones. Ya, trabajamos en una tabla, trabajamos, eh, a ver, trabajamos con las dos tablas de manera independiente, o también podríamos hacer una tercera tabla. Y esta tercera tabla
tendría relación, ¿ya? Con integrar todos los elementos de nuestro modelo 3D. Es decir, integrar muros, pilares, si tuviésemos la tabla de losas, integrar las losas, integrar vigas, y así cada uno de los elementos, ya que podemos generar la exportación en tablas individuales y podríamos integrarlas en una sola tabla eh, distinta a estas individuales. Bien, entonces vamos a aprender cómo se hace eso para así poder integrar los elementos de nuestro modelo en una sola tabla. Y para eso nos vamos a Power Query. Para ir a Power Query nos vamos a Inicio y aquí transformar datos. Le puedo dar clic y se me abre. Bien, entonces tengo que recordar cómo se hace. Ya. Eh, Me voy a Inicio, ya. Y me voy aquí a anexar consultas, ya. Anexar consultas o anexar consultas para crear una nueva. Eh, Creo que es esta de acá. Voy a ver. Voy a ver la otra opción. Concatena fila de dos tablas en una única tabla. Y la otra opción, igual vamos a probar con las dos. Ya, vamos a probar con las dos. ¿Ya? Pero hay un paso previo. Lo importante acá, el objetivo, es que nosotros creemos una nueva tabla, bien, con cada uno de estos campos y que en estos campos nosotros podamos integrar la información de nuestra segunda tabla. Es decir, que en una tabla nueva tengamos todo lo que son muros básicos con toda la información que contienen, ¿ya? Y también podamos contener en esa tercera tabla eh, todo lo que tiene que ver, todos los pilares en este caso, con toda la información que contiene. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración cuando hacemos esto? Es lo siguiente. Lo vamos a hacer a través de la herramienta anexar. Entonces, cuando nosotros anexamos, lo que va a hacer Power Query es que nos va a identificar cada columna, ¿ya? Y eh, cada columna que es igual es ahí donde nos va a insertar los datos que corresponden. Es decir, si aquí yo tengo aquí familia y tipo, ya, ese es el nombre de esta columna. Y resulta que en mi tabla 1 yo tengo solamente familia, entonces no me va a vincular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la columna es diferente. Incluso podría ser que si yo tengo escrito con mayúscula y la otra en minúscula, entonces podríamos tener problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar el mismo formato de nombre de columna a esta segunda tabla. Entonces, vamos a ir. La primera dice familia y tipo. Yo podría seleccionar aquí, control C, me voy acá y pegar. Control V. Listo. Voy a la segunda, que sería restricción de base. Me voy acá y fíjate que dice nivel base. Entonces no va a decir lo mismo. O sea, no dice lo mismo. Por lo tanto, no se me va a girar la vinculación, sino que me va a quedar aparte. Entonces, este lo voy a cambiar y voy a poner restricción de base. ¿Ya? Longitud. Voy acá a pilares. Longitud. Me voy a la otra tabla y voy a altura desconectada. Lo más probable es que aquí en el otro no voy a tener altura desconectada. Eh, Exactamente, no tengo la altura desconectada. Solamente tengo la longitud. Sí. Bien, vamos a ver cómo funciona con eso. Vamos a poner la anchura. Aquí creo que no hay anchura.
no hay anchura. Vamos a esta tabla, vamos a poner el ciclo. Este sí presenta ciclo. El avance, sí, lo tenemos acá. Pese a que esté bien escrito o que tenga el mismo nombre, siempre es recomendable copiar y pegar en caso de. Bien, fíjate que aquí tenemos volumen y aquí sí, está escrito de la misma manera también. Vamos al siguiente, área y área de moldaje. Nos vamos acá. Área, me parece que está escrito bien. Pilares y fíjate, en el otro está escrita en minúscula, y con tilde, y aquí está escrito con mayúscula. Entonces eso lo vamos a cambiar. ¿Ya? Esta área de pilares, si nos damos cuenta, en los pilares no tenemos el área. Eh, entonces yo creé un campo personalizado en Revit. Voy a mostrarlo. Campos. Claro. En lo que son los pilares no tenemos área, más que esta que es área de pintura. Y no nos da ningún dato. Entonces yo creé un campo personalizado de área, que básicamente lo que hace es multiplicar, voy a poner aquí en editar, que es multiplicar un lado del pilar por la longitud para obtener el área. Y luego puse o creé uno que es de área de moldaje, perdón, lo selecciono y pongo editar acá, y que es básicamente sacar los cuatro lados del pilar para poder tener el moldaje. Entonces es el área multiplicado por 4 para tener el área de moldaje, el de contacto. ¿Ya? Entonces, por eso estas columnas acá no las tengo en la otra. Entonces, finalmente digo, ok, quiero esta columna, en realidad no la quiero, podría estar aquí, seleccionar aquí clic derecho, voy a poner quitar, em, área, ok, yo voy a mi otra tabla, quiero la altura desconectada, no sé si es de mi interés, eh, posiblemente la podría eliminar, la vamos a dejar para ver qué pasa. Y tengo volumen, tengo área de moldaje de los muros. Creo que saqué esta área de moldaje acá. Dame un segundo. Claro, solamente dije área. Entonces, aquí hay un ejemplo que nos va a servir para estos pasos aplicados. Yo quité un área de moldaje, ¿ya? Pese a que en la tabla 1 también tengo área de moldaje, entonces podría haberla dejado. Entonces, busco ahí y aquí tengo área de moldaje. Entonces, esta la voy a dejar. Me tengo que asegurar que tenga el mismo formato de nombre. Área de moldaje. Entonces, voy a copiar. Voy a la otra tabla y pese a que es igual, de todas formas la copio en caso de que, no sé, haya algo que sea diferente. Algún espacio, algo por el estilo que no vi. Estos metros cuadrados, esto lo vamos a eliminar porque no nos sirve para nada. Selecciono, clic derecho, quitar. Bien, entonces hasta el momento lo único que no tenemos es la tabla de pilares, pero sí es la tabla de muros. Voy a cambiar el nombre, yo voy a poner muros, para que no nos confundamos. Muros. Y vamos a cambiarla y vamos a colocar pilares. Listo. Así es más fácil. Bien. La única diferencia entre esta tabla es la altura de conectada, porque los pilares no la teníamos. Bien. Y bien. Entonces vamos a ver si es que nos resulta
eh, al tener tener un campo adicional. Entonces, una vez que las columnas tienen el mismo nombre, nos vamos a ir a inicio, nos vamos aquí al final. Lo más probable es que te aparezca así. Entonces tú das clic aquí en la flecha y pones, ahí te aparece el desplegable de lo que no se ve. Y pones, te vas aquí a combinar, anexar consulta y vamos a hacer la primera. Ya, anexar consulta acá. Entonces me dice concatena filas, estas filas de dos tablas en una única tabla. Entonces me pregunta cuántas tablas tengo. ¿Tengo dos tablas o tengo tres? En este caso yo tengo dos. Y la tabla para anexar, voy a hacer clic. ¿Cuál es la que quiero anexar? Yo estoy trabajando en la de muros y quiero anexar la de pilares. Entonces coloco pilares y pongo aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, en mi tabla de muros, ya yo voy bajando, tengo muros y me empiezan a aparecer los pilares. Bien, y pilares, pilares, pilares. Entonces, teníamos la duda, ¿qué pasa cuando eh, en una tabla, en este caso la de muros, tengo altura, una columna, ya como altura desconectada, y que esa columna no está presente en mi tabla de pilares? ¿Qué es lo que pasa? Esto que vamos a ver acá abajo. Hasta acá hasta aquí tengo los muros. Bien, vamos a ir bajando y aquí tengo mis pilares. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí se me van a anotar como datos nulos. Es decir, que ahí yo no tengo información. Y lo mismo me pasa con la anchura. Bien, entonces eso es lo único que sucede. Ahora, en esto comete un error. Un error que no deberíamos cometer. Cuando trabajamos con base de datos, con consulta, en este caso muros y pilares, entonces combinar tablas, ya no es recomendable hacerlo en una de las mismas tablas, es decir, modificar nuestra tabla original. Lo mejor siempre es crear una nueva tabla. Por lo tanto, es el error que cometí acá. Entonces, como es un error, me voy a mis pasos aplicados y me fijo que el último paso que hice, que es consulta anexada, la voy a eliminar. Y fíjate lo que pasa. Mi tabla de muros, que es donde se ingresó la de pilares también, me va a quedar ahora solo como de muros. Bien, esto es súper bueno. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos para crear una tercera tabla eh, que incluya estas dos que tenemos acá? Nos vamos a anexar consultas y anexar consultas para crear una nueva. Hago clic, me va a preguntar concatena filas, estas filas de dos tablas en una única tabla. ¿Ya? ¿Cuántas tablas tengo? Dos, tres o más tablas. Tengo dos. Mi primera tabla es la de muros, mi segunda tabla es la de pilares. Pongo aceptar. Y fíjate que me queda eh, eh, una tercera tabla. Entonces a este yo voy a poner elementos del modelo. ¿Ya? Eso va a ser el nombre. Y fíjate que acá tengo familia y tipo, muros, 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 pilares. La restricción base, a qué nivel corresponde, la longitud del muro y la longitud del pilar, la altura desconectada, que en este caso aquí no tengo. Bien, tengo la anchura, que aquí tampoco tengo. Bien, tengo los siglos, que sí tengo datos en ambos, el avance sí, el volumen también, y el área, tanto el área normal como el área de moldaje. Bien, entonces, tengo mi tercera consulta creada por medio de anexar consulta.
¿Está ok? Perfecto. Me voy a inicio, hago clic en la flecha y pongo a cerrar y aplicar. Y fíjate que se me va a cargar esta tercera consulta que fue creada, fue anexada. La creé a partir de las dos consultas que tenemos acá. Entonces, vámonos a la parte izquierda, a la vista de modelos. Y fíjate que ahí tengo las tres consultas y tengo acá las tres tablas, donde yo posiblemente acá pudiera crear vínculos entre elementos comunes en función a las tablas. Entonces creo diferentes tipos de vínculos. Bien, y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Lo más importante acá es que comprendamos esto, que a partir de dos tablas, cómo ingresar una nueva consulta, si es que ya tenemos una, en este caso pilares, y cómo crear eh, una nueva consulta en base a dos o más tablas. Bien, ¿qué función cumple esto? Finalmente, que va a ser un consolidado. Entonces, si yo quisiera ahora llevar mi tabla de suelos, mi tabla de vigas, mi tabla de piezas, yo podría hacerlo con el mismo procedimiento y finalmente crear una consulta que una consulta que donde yo pueda eh, anexarla para agregar todos los elementos de un modelo en una misma base de datos o tabla. En este caso, elementos del modelo. ¿Cómo sería? El proceso es simple. Agrego la tabla de muros, agrego la tabla de pilares, de losas, de vigas. Luego de eso, verifico que cada una tenga el mismo formato de campo, de tabla, perdón, de columna acá, con el mismo nombre. Una vez que verifico y que todos tengan el mismo y hago los ajustes, entonces anexo una consulta y creo esta que son de los elementos del modelo. Ya, ya para finalizar, pensemos en un modelo 3D que yo lo traigo desde, no sé, Speckle. Imaginemos que lo traigo hacia acá. Bien, y aquí tengo visualizado mi modelo 3D. Bien, puede ser, por ejemplo, mi modelo 3D de arquitectura, un modelo aquí 3D de estructura, un modelo 3D de instalaciones, ¿ya? Sanitarias, por ejemplo. Bien, entonces, de la misma manera, ¿ya? Y esto es importante entenderlo, yo podría tener un modelo coordinado porque voy a vincular el de eh, arquitectura, estructura instalaciones. Y podría tener un cuarto objeto visual o modelo 3D, ¿sí? Que represente la coordinación, que es la integración de esos tres. ¿Por qué? Porque podría anexarlo, esos tres, igual como hice con esto, para crear un nuevo elemento, que sería el de coordinación. Bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando le enseñe cómo trabajar con Speckle para poder traer el modelo allí. Bien, nos vemos en un siguiente video y eso. Chao, chao.